Hola, ¿qué tal estáis? Voy a aprovechar en este vídeo para ampliaros el contenido y para daros de manera más visual el contenido que vemos en clase sobre las lenguas y los dialectos. Aquí os voy a recordar lo que entra en el examen, va a entrar el prejuicio lingüístico, las lenguas y dialectos de España, así como algunas características que vais a vosotros tener que igual interpretarlas. Por ejemplo, aquí en el recurso de voces hispánicas tenéis algunos recursos online que nos permiten conocer la entonación de algunos dialectos del castellano, tanto en España como en América. Nosotros nos centramos principalmente en la península. Vamos a ver lo que es el bilingüismo social, que consiste en el uso de dos lenguas con el mismo trato. ¿Cuándo se da diglosia? Diglosia se da cuando hay un uso desigual. Hay una lengua dominante en el ámbito social y cultural y una lengua dominada, que es relegada al ámbito familiar. Aquí hemos hecho un poco de debate a lo largo del tema. A ver si en casa utilizabais catalán o si también castellano y cómo estaba el tema en referencia al bilingüismo o diglosia con otras lenguas. Hay que diferenciar sobre todo entre lenguaje y lengua, ¿no? El lenguaje sería pues comunicarse entre sí mediante signos lingüísticos, ¿no? Dentro de lengua tenemos que es un código lingüístico diferenciado que emplea una determinada comunidad de hablantes. Hay una lengua estándar, que es la que se utilizaría en medios de comunicación o literatura. El nivel medio se sitúa entre la lengua coloquial y culta. ¿Cómo se habla la lengua estándar? El uso concreto que hacemos de una lengua determinada, pues el habla individual es la forma peculiar con la que se expresa cada hablante, o el habla local. Es la variedad de lengua que se produce en una determinada zona geográfica, ¿no? Como se habla, por ejemplo, en Toledo. Después, dentro de diferenciar lengua y dialecto, el dialecto veis vosotros muy claro el caso del mallorquín en referencia con el catalán, pero también nos sucede lo mismo con el andaluz, con el murciano, con el canario, con el madrileño en referencia al castellano. Entonces, por lo tanto, forma parte de una variedad geográfica que adopta una lengua en un determinado territorio con unas características de pronunciación, entonación, normas gramaticales y léxico. Si os fijáis, a mí me gusta mucho el cuadro de la izquierda que veis aquí en la pantalla, este cuadro de aquí, donde explica claramente la diferenciación entre lengua y dialecto. ¿Vale? Este cuadro lo tenéis que copiar en el cuaderno y además os sirve de cara a estudiar. Principal diferencia, una lengua va a tener una gramática propia, un sistema fonológico y ortográfico normalizado. Además dispone de un vocabulario propio y sobre todo de una tradición literaria oral y escrita. ¿Vale? El dialecto no va a tener, por ejemplo, un diccionario propio, no va a tener una literatura fuerte propia. Vale, ¿qué es importante de este tema? Os dejo aquí el cuadro para que lo reviséis. Tenemos que tener en cuenta el indoeuropeo. Muchas lenguas comparten el origen del indoeuropeo, que es, no se conserva ningún texto escrito, se hablaba hace 4.000 años y como veis en el mapa, todas estas lenguas que hay aquí proceden del indoeuropeo. Se extienden en Europa y África, como veis en este mapa de aquí, y entre ellas estarían las románicas. Nosotros estaríamos dentro del románico, del que se deriva el latín. Las germánicas estarían en el alemán, el sueco, noruego, eslavas, el griego, celtas, bálticas. Veis que aquí está el euskera como no indoeuropeas. Del euskera se desconoce un poco el origen, como vais a ver. Fijaros que si estas lenguas vienen todas del indoeuropeo, tenemos algunas palabras comunes, como por ejemplo fata, father, pater, en latín, ¿no?
Aquí tenéis el ejemplo, pater era en indoeuropeo y qué es lo que termina derivando en español padre, en alemán Vater, en inglés father. Palabras que derivan del indoeuropeo tenemos bastantes, a pesar de que nuestra lengua un 70% del vocabulario proviene del latín. Por lo tanto, las lenguas o romances o románicas son una rama de las lenguas de la familia indoeuropea que surgieron por la evolución del latín vulgar. El latín vulgar va evolucionando de una manera diferente, se forman dialectos, los cuales finalmente dan lugar a distintas lenguas románicas durante la Edad Media. En la península se forman todas estas lenguas, gallego-portugués, astur-leonés. Astur-leonés veremos que es una lengua histórica minorizada de España. Después tenemos el navarro-aragonés, mozárabe, catalán, euskera, vasco. El euskera es de origen prerromano. Aquí tenéis una clasificación y vamos a ver un poco la formación de las lenguas romances en España. Si lo queréis ver a modo de curiosidad, estos mapas nos entran, pero para ver cómo se va formando el latín en Hispania tenéis la influencia de Tarraconensis, Cartaginensis, Baética, la España visigótica y después la Hispania árabe. Y más allá, cómo se van formando las lenguas romances, ¿no? Aquí en este tema es importante, como os comentaba, el 70% del léxico castellano proviene del latín, también se introducen cultismos que provienen del griego, como democracia, hipoteca, cátedra, filosofía, filántropo. Además, léxico prerromano, perro, arroyo, germanismos, guerra, espía, los arabismos, americanismos. Fijaros que es importante, el castellano como lengua románica proviene del latín, se origina en el siglo IX en el antiguo condado de Castilla. En el siglo XI se convierte en el reino de Castilla y a lo largo de la Edad Media se extiende por las tierras conquistadas a los árabes y por las áreas de influencia de la península. A partir del siglo XV se convierte en la lengua hablada en los territorios americanos. Por lo tanto, mucho vocabulario de Canarias comparte características con muchos países de América, por ejemplo con Venezuela. Vamos a ver en la página del Instituto Cervantes, aquí podéis vosotros consultarlo, Voces Hispánicas, os pongo un poquito de canario, de las Palmas de Gran Canarias concretamente. Pues nada, naturalmente está claro que yo procedo de las Islas Canarias, que son siete islas, bueno, u 8, porque también contamos la isla de la Graciosa, incluso otras pequeñitas como la isla de Lobos, etcétera, pero bueno, las principales son las 7 islas estas y la Graciosa. Son 2 provincias. Yo pertenezco a la provincia de Las Palmas, que abarca las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Luego hay otra provincia, que es la occidental y que abarca las islas, la central, que es la de Tenerife, pero también La Palma, La Gomera, El Hierro, o sea que bueno, son islas maravillosas, de un clima fantástico, siempre primaveral, y tenemos 2 universidades. La Universidad de La Laguna fue la primera, y yo solamente había una universidad en Canarias, y la verdad es que era bueno en el sentido de que nos unía a todos los jóvenes canarios. Como teníamos que ir allí, nos pasábamos todo el curso, menos las pequeñas vacaciones, pues nos unía muchísimo. Vale. Aquí también podéis ver, por ejemplo, el madrileño, a ver cómo es la característica del dialecto madrileño. Pensad que en el examen habrá prueba oral, madrileño. Bueno, Madrid es una ciudad. ¿Sabes cómo ha dicho Madrid? Os lo vuelvo a poner. Bueno, Madrid es una ciudad y en cierta medida una región. Antes fue provincia, pero es también una región que se ha hecho de sucesivos aluviones. Yo creo que el Madrid moderno empieza a nacer a partir de la posguerra. Tras la guerra civil era un Madrid fundamentalmente compuesto por funcionarios y por trabajadores próximos a la administración pública, y poco a poco, a lo largo de los años 50 y de los años 60,
la industria que se fue formando en su periferia fue alimentándose de la inmigración de otras zonas de España. Es decir, Vale, ese sería un ejemplo. ¿Qué es lo importante? Vamos a ver los dialectos del castellano en este tema y vais aquí a ver, por ejemplo, las características del andaluz, ¿no? Que serían el seseo, decir cereza por cereza, sábana por sábana, aspiración de la S final, hijo por hijos. Y fijaros que en diferentes zonas de Andalucía cambia. Predominio del seseo más en Córdoba, del ceceo en Málaga, Granada y Cádiz, y va cambiando un poco. Os tengo este mapa aquí, os lo dejo en pantalla, lo podéis pausar, lo revisáis y vamos a los otros dialectos de España. Vale. Aquí tengo el extremeño. ¿Qué es lo que hace el extremeño? Todo lo hace ¿no? Pensad en extremeño, ya estaría ubicado un poquito más encima de Andalucía. Fijaros que vamos a hacer actividades que serán, pues, dar el mapa de España y vosotros indicar dónde está, qué dialecto es, ¿vale? No dicen tenemos, dicen tenemos, primo por primo, ¿no? En el murciano es como una especie de transición entre el aragonés y el andaluz, con elementos del valenciano, pajarico por pajarito, pescatero, y con cuidado en el examen oral. Esas son algunas de las características. Y aquí tenemos un texto dialectal que lo podemos leer en clase también como ejercicio y vosotros me comentáis. Características del murciano, las veis aquí. Además también hago hincapié en el canario, que ya os he comentado un poquito, y os he puesto la voz de la profesora del Instituto Cervantes, ¿no? Aquí tenemos canarismos, diferentes palabras, ¿no? El canario posee un extenso vocabulario de palabras provenientes del guanche y el portugués y americanismos. Guanchismos, baifo, gofio, peringüén. Vamos allá. Entonces, la situación de la España plurilingüe, diversidad lingüística, y en España hay lenguas oficiales como el catalán, el gallego y el euskera. Aquí tenéis una ficha, una información que nos puede servir para rellenar una ficha para saber cuántos habitantes hay en cada lengua. Miro de dejároslo, así no se ve. Cataluña, el gallego y el euskera, ¿no? Aquí os dejo el euskera y el gallego. Y con esto podemos ir trabajando números de hablantes, cómo se ha transmitido a nivel de literatura, qué obras más importantes tienen. Y después pensar que tenemos otras lenguas históricas, que os lo había comentado anteriormente. Tenemos el astur-leonés o bable, es objeto hoy de protección en los estatutos de Castilla y León y Asturias, a pesar de que hay poquita gente que lo habla. Hay 100.000 habitantes nativos. Y por otra parte tenemos el aragonés, una lengua romance medieval que se habló en el Valle del Ebro hasta el siglo XV. Y vamos a ver algunos de estos ejercicios, los pongo en pantalla porque son algunos de los ejercicios que vamos a ir trabajando, ¿vale? Como identificar las comunidades autónomas que son bilingües, localiza las siguientes ciudades y los nombres de las lenguas oficiales, investiga en la red la ubicación de los diferentes pueblos, y vamos también a... Ya está. Con esto, sobre todo con esto, vamos a también a repartir diferentes fotocopias en clase, pero quería transmitiros la importancia de estas páginas, ¿vale? Muchas gracias.